aquí en este caso vamos a utilizar la fórmula de contar sí. Te recuerdo que contar sí funciona para contar información y no necesariamente trabaja con números. Puede trabajar con números, tanto puede trabajar con textos, con formato de texto. Entonces, en este caso, amigos, vamos a utilizarlo para contar información de los estados, o aquí tenemos una plantilla de personal, de empleados, y bueno, pues lo que nosotros queremos es conocer tenemos, cuántos trabajadores por estados tenemos y cuántos no hay información también. Nos sirve como registro, ¿no? Bueno, para generar estadísticas, amigos. Entonces, ¿cómo lo puedes contar? Ya tiene aquí la información un filtro, aquí están los estados, ya tenemos también bien depurada lo que es la información. Si tú tienes dudas de cómo depurar, si tienes por ahí información sucia y quieres corregirla, porque para que sea más efectiva la fórmula de contar sí, tanto contar sí como sumar sí, estas fórmulas deben de tener bien escrita la información, tiene que tener una estructura muy limpia para que funcione de manera adecuada. Si no quieres, si tienes dudas y quieres saber cómo depurar información así muy sencilla, te dejo el video en la descripción. Bueno, amigos, lo que nosotros vamos a hacer es contar la información por estados, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner aquí a un lado y vamos a saber qué personal y cuántas personas tenemos de cada estado, de todas las entidades. En este caso, amigos, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar toda la columna, le vamos a dar un control C y vamos a pegar la información aquí a un lado. Le voy a dar aquí control V, ¿vale? Simplemente copiamos y pegamos. Lo que vamos a hacer a continuación es quitar los duplicados para que nos quedemos con información única. En este caso le voy a dar aquí donde dice datos, le voy a dar donde dice quitar duplicados. Selecciono esta columna y le doy en aceptar y me ha dejado con los 31 datos únicos, ¿de acuerdo? Entonces el ND pues es un dato que está vacío, o sea, no disponible, información no disponible. Y aquí tenemos todos los demás datos, en este caso tenemos 30 entidades. Quiere decir que de las 32 entidades que existen en México, solamente hay 30, ¿de acuerdo? Y esto pues simplemente para corroborar podemos usar esto y podemos contar lo que nos aparecen aquí y ya, ¿no? Falta Zacatecas y falta algún otro estado. Pero bueno, amigos, lo que nosotros vamos a hacer es contar la información. Y para eso, pues nosotros no vamos a contar, aquí hay 3, aquí hay otros, aquí no, pues nos vamos a tardar mucho. Para eso vamos a ocupar y para eso se utiliza la fórmula de contar sí. En este caso sirve para conocer la cantidad de datos que existen en un cierto criterio. Cantidad, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos observar. Y bueno, pues en este caso nos sirve para poder categorizar o hacer un recuento de la información disponible de diferentes, te repito, puede ser por texto o puede ser por números. En este caso pues vamos a contar la cantidad de NDs o de información faltante, la cantidad de personas que están en México, en Ciudad de México, en Hidalgo, en Puebla, etcétera. Entonces, vamos a darle a la fórmula de la siguiente manera. Vamos a darle igual y vamos a colocar la fórmula de contar sí. En este caso lo voy a dar aquí, contar sí, y voy a auxiliarme de esta, pues de la fórmula auxiliar, ¿no? De la ventana auxiliar de fórmulas, y lo primero que me va a pedir es el rango. ¿De acuerdo? El rango va a ser una referencia. En este caso, el rango es donde se encuentra mi información. Para esto, yo voy a darle aquí un clic y voy a seleccionar toda la columna. Debo de tomar en cuenta para esto que pues no debe de haber información abajo. Por ejemplo, aquí hay mucha ND. Voy a bajar todo hasta el final de la tabla y bueno, considero hasta donde terminen los datos. Si tú tienes información aquí abajo, puede ser y no pertenece a la búsqueda, o sea, a lo mejor y tienes otra tabla allá abajo con otra información y también se cruza, pues puedes cometer errores. Entonces, o seleccionas todo el rango de datos, así puede ser todos los datos, o seleccionas todo así, pero ten cuidado. Le damos aquí en validar, ya tenemos toda la columna A, en este caso doble A, la AA, la que acabamos de seleccionar está seleccionada toda, ¿de acuerdo? El siguiente es el criterio. ¿Y cuál es el criterio? En este caso, pues va a contar
cada que cache que aparezca un ND en esta columna. Entonces así es como funciona y simplemente le damos en aceptar. Y ahí, como puedes observar, me dice que hay 214 datos. Yo voy a contar de una vez, simplemente seleccionando con Control Shift y la flecha hacia abajo. Fíjate, me dice aquí abajito 1516. Bueno, si no se alcanza a ver, son 1516 datos los que yo tengo. Aquí está, mira, 1517, y si resto el del primero, que son los encabezados, me da 1516 datos. Es una forma para que al final puedas corroborar tu información. Lo que voy a hacer ahora es simplemente arrastrar mi fórmula hacia abajo o darle doble clic aquí en la crucecita y ya se pegan todos mis datos. Entonces ya me dice qué información tengo de cada estado. Fíjate, con esto y con el contar sí ya resolví este problema, ya sé cuántos tengo de cada uno. Entonces aquí simplemente voy a colocar una suma. Voy a sumar todos estos datos y ahí están 1516 datos, lo cual me indica que esta información es correcta. Si tengo dudas, voy a seleccionar, por ejemplo, al azar Sonora, un estado, simplemente para corroborar. Sonora dice que son 21. Aquí aprovecho el filtro y selecciono la información de Sonora, le doy en aceptar y aquí simplemente cuento y en total sí son 21 datos. Aquí abajo me aparece, espero que se pueda ver en el video, pero aquí abajo aparece 21 datos, ¿no? Entonces, lo cual me quiere decir que es correcta la información. Y bueno, ya tengo aquí mi... Y bueno, yo ya tengo aquí, amigos, lo que es mi información corregida, ¿no? Ya tengo mi información correcta. Bueno, amigos, aquí ya tenemos la estructura de la tabla de la información que debemos de llenar. Por ejemplo, ya te he mostrado en un video anterior que te dejo en la descripción cómo utilizar la fórmula de contar sí, que es muy sencillo, es solamente para un solo criterio. Recuerda, en este caso tenemos esta base de datos de empleados y tenemos la descripción de dónde viven, etcétera, y de qué estado provienen. Entonces, ¿de qué estado provienen? Pues tenemos más de 1500 trabajadores en esta base de datos y hay información no disponible, también hay gente que no capturó la información y está la información correcta. Y bueno, a partir de ahí les enseñé cómo rellenar estos datos con la fórmula, la función de contar sí, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí, y al final pues teníamos el conteo de los 1516, el total de trabajadores que hay. En este caso, amigos, pues nosotros ahora se va a reducir la información. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos saber cuántos de México, por ejemplo, son cajeros vendedores, cuántos son gerentes de ventas y cuántos son solamente vendedores. ¿De acuerdo? Es una información todavía más compacta. Te voy a mostrar, en este caso es aquí donde aplica la función de contar sí punto conjunto, porque ahora tenemos dos criterios a analizar. Uno es el estado de donde vienen y dos, el siguiente criterio va a ser de dónde, qué puesto es el que tiene esa persona y me va a contar personas como tal. ¿No? Esto lo puedes llevar a tu contexto donde estés contando artículos por estado y por, no sé, tipo de artículo podría ser. O puede ser que sean volúmenes de venta de determinado artículo, que sea en cierta tienda, en cierto sector, ¿no? Puede ser así. Tú simplemente toma esto de ejemplo y empieza a practicar con tus propios datos. Vamos a aplicar la fórmula, amigos. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer aquí primero es, ya tenemos el dato total, ¿no? Aquí, por ejemplo, ND es información no disponible. Tenemos 214 empleados que no tenemos la información disponible de qué estado pertenecen. Y vamos a ver cuántos cajeros vendedores o cuántos son cajero vendedor. Para eso nosotros ya localizamos dónde se encuentra esta información, porque obviamente si no está la información en tu base de datos, pues es imposible, ¿no? Aquí están los títulos de cajeros vendedores, gerentes de ventas, gerentes de zona, cajeros, jefes, etcétera, ¿no? Entonces lo que nos interesa saber son los cajeros
vendedores, como puedes observar, y también de qué estado pertenecen, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es un cruce de información. Así se le llama esto, vamos a hacer un cruce de información, vamos a obtener datos cruzados y en este caso vamos a cruzar estados con el puesto. Muy bien, una vez que ya sabemos eso, vamos a vamos a aplicar la forma de contar si punto conjunto y vamos a ocupar, si te parece bien, para esta primera ocasión, vamos a utilizar esta ventana auxiliar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar contar si punto conjunto. Lo primero que me pide es el rango de criterios 1. El rango de criterios 1 va a ser, primero vamos a decirle a Excel que primero me acote el conteo a cierto criterio. Entonces, vamos a seleccionar el rango de criterios 1. En este caso, mi rango de criterios 1 va a ser mis estados, ¿de acuerdo? Yo, como tengo únicamente tengo aquí la base de datos, es decir, abajo no tengo más información, abajo está todo en blanco, pues me puedo permitir seleccionar toda la columna, ¿de acuerdo? Toda la columna que va a ser mi rango de criterios 1. Ahora, lo que me pide es el criterio 1. O sea, ¿qué criterio vas a tomar? Ya tomaste todos los estados, pues ahora el criterio 1 van a ser los no disponibles. ¿De acuerdo? O sea, toda la información donde está no disponibles, ese va a ser mi rango de criterios 1. Le doy en aceptar. Inmediatamente se habilita el rango de criterios 2, que es ahí donde hacemos el segundo cruce. El rango de criterios 2, en este caso, amigos, pues ¿qué es lo que nos va a pedir cajero vendedor? Pues ¿cuál sería el rango? Seleccionar toda la información de los puestos, en este caso del título del puesto que me interesa a mí contar. En este caso pues voy a seleccionar toda la columna donde está esta información. Es bien importante que seleccionemos las matrices o los conteos del mismo nivel o rango, es decir, no podemos seleccionar así una parte y después toda otra así porque me va a marcar error, ¿de acuerdo? Es decir, tanto el primer rango de criterios debe ser del mismo tamaño que el rango de criterios 2, es decir, la misma cantidad de filas se deben de seleccionar. Entonces, vamos a darle aquí y ahora me pide el rango de criterios, me pide ahora el criterio 2. En este caso, mi criterio 2, ¿cuál va a ser, amigos? Pues va a ser este de aquí que se llama cajero vendedor y por eso yo lo tengo copiado y pegado aquí porque es bien importante estructurarnos así la tablita para que podamos pues simplemente arrastrar los datos y también copiar y pegar para que haga la búsqueda. Y si lo tecleamos manualmente, corremos el riesgo de que por ahí tengamos algún error de dedo y la fórmula no salga. Así es que esto yo lo copié y lo pegué directamente de mi base de datos. Entonces le doy en aceptar y simplemente le doy en aceptar, ¿de acuerdo? Y ahí me dio un dato de 58. Fíjate, esto es lo que te decía. Yo lo copié literalmente tal cual de aquí, de como está escrito en la base de datos. Obviamente la base de datos tiene que estar muy limpia. Pero bueno, amigos, nosotros ya tenemos ahí, o sea, yo te digo, copié y literalmente copié y pegué aquí mi información. Fíjate cómo no cambió nada, ya que nada más copié y pegué, ¿va? Para seleccionar así mi información. Ahora, yo estaría en condiciones de seleccionar y arrastrar mi fórmula, pero tengo, si le pongo F2, tengo esta opción de aquí, esta celda seleccionada y esta de aquí. Si yo arrastro hacia acá, fíjate cómo me sale 0. ¿Por qué? Porque ahora se movió esta selección, lo que es el criterio 1, se movió y el criterio 2 también se movió. Entonces, ¿qué tengo que corregir en esta fórmula? Pues lo voy a dar aquí en fórmulas y voy a corregir lo siguiente. De el criterio 1, que es la celda AH2, es esta de aquí, le voy a dar un F4 para que se fije por completo, pero no me interesa que se fije tanto filas como columnas, ya que la voy a correr hacia abajo. Entonces me interesa que se fije únicamente lo que es la columna. Quiero que corra entre filas. Para eso le doy F4 de nuevo y ahí lo que se ha fijado es la fila 2. Yo lo que me interesa es que se fije la columna. Entonces le doy nuevamente F4 y ahora únicamente se fijó la columna. Me voy a lo que es el criterio 2 y aplico exactamente el mismo análisis.
Doy F4 y se fija columna y se fija fila. Doy nuevamente F4 y se fija únicamente la fila. Y es lo que me interesa, ya que va a correr de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me interesa que corra entre columnas, pero se fijen las filas, ya que lo voy a correr hacia abajo mi fórmula. Entonces le doy en aceptar, ¿de acuerdo? Estos pequeños trucos, tips, te van a ayudar muchísimo porque ya podemos hacer esto. Voy a correr mi fórmula hacia el lado y voy a correr mi fórmula hacia abajo, ¿de acuerdo? Ojo, aquí me salió un error. Voy a darle F2 y bueno, pues parece ser que todo va bien. Pero ¿qué crees que pasó? ¿Qué crees que me hace falta fijar? Pues que corrió, fíjate, voy a darle F2, corrió ahora lo que son las columnas. ¿Te diste cuenta? Las columnas corrieron. Ahora se modificó y ahora me está contando lo que es la edad y también por acá me está contando lo que es este CC, esta columna de aquí. Cuando yo tendría que haber seleccionado la columna F, ahora se movió a la G y en lugar de seleccionar la columna AA, seleccionó la columna AB. Eso quiere decir que también tenemos que fijar tanto los rangos de criterios 1 y los rangos de criterios 2. Nuevamente voy a abrir mi ventana y ahora este de aquí, amigos, pues le voy a dar un F4 para que se fije por completo filas y columnas. Ahí no hay ningún problema, ya que el rango de criterios no se mueve. Y también el rango de criterios 2, que es la columna F, me interesa también fijarla por completo y le doy en aceptar. Ahora sí, estoy en condiciones de arrastrar mi fórmula tanto para abajo, tanto a la izquierda y a la derecha o a la derecha, y tanto arriba o hacia abajo. En este caso simplemente voy a correr mi fórmula hacia la derecha y hacia abajo. Una vez hecho esto, puedo correr hasta abajo y ya tengo mi información completa utilizando la fórmula de contar si punto conjunto, amigos.